Y era un poco también el tema de por qué escogimos a la doctora Ligia y también por qué era un tema tan relevante para nosotros. Y es que ahora con la pandemia, los niños y los adolescentes han tenido mucho contacto audiovisual, ¿no? Y han estado consumiendo muchísimo de este contenido. Y es justo en estos momentos donde hemos visto que no solo la interacción social se ha ido disminuyendo porque eran las situaciones en las que estaban, sino que incluso pues durante año y medio lo sustituyó a cualquier otro tipo de contacto social, ¿no? Es difícil como padres de familia, como formadores, limitarlos, ¿no? Era hasta dónde ponemos un límite, hasta dónde les damos acceso. ¿Qué hacemos? Lo que sí era una realidad es que era imposible quitarles el acceso a este tipo de plataformas o este tipo de contenido, no solo redes sociales, sino Netflix, cualquier plataforma de streaming, ¿no? Y es importante entender que también esto avanza y avanza y avanza sumamente rápido. Y está en nosotros, los adultos, en irnos adaptando para ir viendo hasta dónde ponemos los límites o hasta dónde acompañamos a los niños y a la juventud. ¿Por qué? Porque no solo es dotar a los niños y adolescentes de herramientas, sino nosotros como formadores y como pedagogos que somos, tanto en el aula como docentes, como padres de familia, de tener estas herramientas para acompañarlos e ir favoreciendo este desarrollo integral, ¿no? E ir viendo también todo lo propositivo que tienen estas plataformas. Porque aunque el consumo seguirá existiendo, hay que ver cómo lo dosificamos, si es que lo dosificamos, cómo nos enteramos de lo que están consumiendo. ¿Por qué? Porque es importante orientarlos, ¿no? Y pues bueno, con esto solamente me queda agradecerle a la doctora Ligia por haber accedido a darnos esta plática que va a estar muy interesante. Y bueno, en cuanto a su semblanza curricular, es pedagoga por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tiene estudios de maestría en comunicación en la Universidad del Norte de Texas y la Universidad de los Andes en Chile. Es doctora en comunicación también por la Universidad de los Andes, con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo y secretaria de la investigación en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana en Guadalajara, México. Muy bien, bueno, yo quería partir, ¿no?, de esta pregunta, la plática que vamos a tener hoy, y simplemente compartirles algunas de las cosas que yo misma he puesto en práctica, que yo he estudiado, ¿no? Y que además he intentado también documentarme y especializarme, creo, ¿no?, en este tema, porque como les decía, me cautiva mucho la comunicación y desde luego con la irrupción de Internet ya hace bastantes años, ¿no? Luego hay quien todavía le dice los nuevos medios ya no son nuevos en realidad, con la irrupción de Internet, de las redes sociales y de tantas plataformas para consumo de contenidos de entretenimiento y de información. Creo que a veces nos hacemos un poco bolas, ¿no? Y en esta pregunta implícitamente también hay otro cuestionamiento, que es cómo en el rol de padres también podemos ser mejores usuarios de medios de comunicación, porque en la medida en la que seamos también conscientes de nuestro propio consumo, vamos a ayudar mejor a las personas que estamos educando, ¿no? Y esto aplica desde luego al rol de padre, pero también al rol de profesores o de personas que estamos de alguna manera en un rol educativo, ¿no? Con personas menores de edad, ¿no? Niños, adolescentes primordialmente, ¿no? Que también son pues, de los más fuertes consumidores en este caso, ¿no? De contenidos que están en Internet, pero que también suelen ser los más vulnerables, sobre todo porque en el momento en el que están, todavía no están desarrollando una capacidad de autorregulación, ¿no? En esto como en otras muchas facetas, ¿no? Entonces, lo que quiero yo, digamos, o los propósitos que me puse con esta sesión, también atendiendo a lo que platiqué previamente, ¿no? Con el departamento psicopedagógico y con IRERI, y en general creo que son inquietudes que están siempre ahí en los padres de familia y en los educadores, es que hay que también dimensionar que los medios de comunicación, las plataformas digitales, las redes sociales, también tienen una función educativa y esa a veces
no la aquilatamos lo suficiente. Y también aquí con esto hago la mención de que a mí me gusta ver esto siempre en positivo, porque para ver lo negativo tenemos un montón también de información y posibilidades, ¿no? Quiero contextualizar un poco el consumo, ¿no? Solamente para eso, ¿no? Para entender en dónde estamos parados. Y es importante también entender que cuando las personas hacemos algo en general, tenemos una motivación para hacerlo, todo. Y esto aplica también en el consumo de plataformas y de internet y todo. Siempre tenemos una motivación y para los niños y los adolescentes, el consumo tiene una motivación y desde luego poderles dar a ustedes algunas herramientas para que puedan tener en sus casas una experiencia más positiva, ¿no? En la utilización de redes sociales. Muy bien. Bueno, un poco, ¿no? El video me servía para partir de esta como ejemplificación, ¿no? Y bien vale la pena poder también partir de un fenómeno que es real, ¿no? Y es un fenómeno educativo. Y es que en el ámbito, en muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito del consumo, ¿no? De redes sociales, de internet, de plataformas, ¿no? De lo que quieran, hay una confrontación de percepciones entre lo que pensamos los educadores y lo que pensamos, no, piensan a las personas que estamos educando, ¿no? Ya sean nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿no? Y entonces, curiosamente, ¿no? Los adolescentes dicen, ¿no? Que el celular les crea experiencias positivas, ¿no? Les crea experiencias positivas de tranquilidad, de descanso, de estrés. Esta literal es una frase, ¿no? De una investigación, ¿no? Directa, ¿no? Y que en el video, ¿no? Sí, ahorita al final lo vuelvo y lo intento poner para ver si ya corre, ¿no? Pero a ellos les gustan las experiencias que tienen cuando están consumiendo sus pantallas. Y por otro lado, los que somos educadores estamos generalmente, ¿no? Siempre con un ápice de estrés, ¿no? Con un ápice de preocupación. Y que además puede ser que en efecto sí estemos viendo algunos comportamientos que no nos gustan, ¿no? Del todo. Y también, ¿no? El otro tema, ¿no? Esto también es resultado de una investigación que habla de que hay en el consumo de los celulares también, ¿no? Desde la perspectiva de los adolescentes, no solamente experiencias de descanso, sino que también los utilizan porque están buscando evadir algo, porque están buscando desaburrirse, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, ¿no? En este caso de este dato, es que particularmente cuando se sienten solos o están solos en sus casas y en otros contextos, lo cual nos lleva también a reflexionar sobre el proceso, digamos, de socialización y de relaciones que establecemos en casa, en la escuela y en los diferentes ámbitos, porque probablemente no, con esta manifestación lo que nos dicen es que si estuvieran haciendo otra cosa no tendrían que estar tanto tiempo en el celular, ¿no? Entonces, y aquí una cuestión importante, ¿no? Esta es también una cita, pero me parece que tiene algunas ideas muy, muy interesantes. Es importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a entender el para qué están utilizando las pantallas, porque lo que es cierto es cuando no hay un para qué, fácilmente ellos, pero también nosotros, si lo reflexionamos como adultos, nos podemos quedar horas en un celular. Pero particularmente, digamos, nosotros idealmente tenemos más autorregulación, pero nuestros hijos y adolescentes no la tienen. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos, ¿no? Como dice aquí un poco la frase, ¿no? Salirnos un poco, ¿no? Desmarcarnos de ese consumo tan absorbente, ¿no? Y tan, digamos, poco equilibrado, ¿no? El otro día yo me consternaba mucho, ¿no? Con unas... generalmente por estos temas estoy siempre buscando cursos y capacitaciones y demás, ¿no? Y me metí a un curso que lo hice más como por una cuestión justamente, ¿no? De ver qué estaba pasando
que era para que personas adultas se desintoxicaran del uso del celular, ¿no? Entonces, a mí me impresionó que la primera tarea que dejó la persona, un curso de una semana, ¿no? Y la verdad es que hasta el momento yo tengo más o menos domado ese tema, ¿no? Y la primera tarea que nos dejó esta persona era que pudiéramos checar el tiempo, ¿no? Con ya las facilidades que luego tienen los smartphones, la contabilización de las horas que pasábamos en el celular todo el día. Y el promedio, y eso de verdad a mí me pareció, digamos, sorpresivo, es que todos estábamos hablando de personas adultas, era de 12 a 14 horas al día. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tanto tiempo en el celular los adultos? ¿No? Había quien tenía 6, había quien tenía 7. La verdad es que yo desde hace ya tiempo tengo un promedio de máximo de 2 horas, ¿no? Al día. Y eso que a veces resuelvo cosas del trabajo, pero trato de evitarlos, ¿no? Entonces, es cierto que estamos teniendo un uso desmedido. Y aquí hay también otro hecho educativo importantísimo. Para esto, para todo lo demás, pero aquí estamos hablando de esto. Los padres son los referentes para estos temas. Y lo curioso es que además los adolescentes lo dicen, ¿no? Y aquí esta cita de esta adolescente es lapidante, me parece. Aunque pensemos diferente por la diferencia de edad, cojo sus consejos y casi siempre tienen razón. Intento hacerles caso. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos, nuestros alumnos nos hacen caso. Y además, creo que el referente en términos de tecnología es el modelaje de los papás, porque no podemos pedir lo que no damos. Y si nosotros hacemos un uso óptimo de la tecnología y de los medios de comunicación, eso lo notan nuestros hijos y nuestros alumnos. Los papás somos, ¿no? Y los educadores somos indispensables, y no se trata con esto de estar obsesivamente con ellos todo el tiempo jugando videojuegos, ¿no? Sino simplemente poder tener una referencia en términos adultos, ¿no? En términos también emocionales, y en términos de tecnología sí o sí tenemos que estar enterados. O sea, sí tenemos que estar, y no se trata de estar enterados tipo en onda, ¿no? Sino que sí tenemos que saber qué está en su imaginario, qué les gusta consumir. Si tienen cuenta de TikTok, cuáles son las cuentas que les gustan y por qué. Y esto tiene que ser parte de esa relación que establecemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, y además es que es un hecho, pues que no podemos ya aislarnos de la tecnología, ¿no? Hay demasiados dispositivos, ¿no? En el mundo y en nuestro país. No obstante, somos un país con tantas desigualdades. La realidad es que prácticamente, ¿no? Las personas a partir de cierta edad, ya muy adolescentes, incluso niños, lo cual, ¿no? Yo tengo mis reservas en eso, ya tienen un aparato celular, ¿no? Aquí no me voy a meter en esto solamente como para dar contexto, ¿no? Pero desde luego, ¿no? Estas son, por lo menos en México, las redes sociales más utilizadas. Hay otras. Bien, y en particular, en los últimos años, particularmente los años de pandemia, una red social que ha acaparado el consumo de los adolescentes es TikTok, ¿no? Lo interesante, y también me parece a mí lo relevante, ¿no? De pensar en el consumo es que TikTok lo que nos ofrece, ¿no? Seguramente ustedes también lo han visto, ¿no? Quizá algunos tienen una cuenta en TikTok. Yo no la tengo porque a mí la velocidad me pone un poco como nerviosa, ¿no? Y eso es algo que creo que no tiene que ver solamente con la edad, sino que estamos acostumbrando demasiado nuestro cerebro a los estímulos inmediatos. Y eso es algo que en los adolescentes y en los niños sí que importa, porque no todo en la vida es velocidad y tienen también que aprender a valorar mucho la lentitud. Y TikTok justo favorece lo contrario, ¿no? Entonces, es demasiada información en muy poco tiempo, con una estimulación sensorial muy fuerte, ¿no?
Pero bueno, aquí es donde están, ¿no?, los cuerpecitos, a mí eso también me llama mucho la atención. 8 de cada 10 adolescentes ya usan por lo menos una red social en México. Estos son datos actuales, apenas del 2021. ¿No? Entonces, bueno, desde luego también con la pandemia, pues tuvimos, ¿no?, incluso que impulsar el consumo de más pantallas. Esto no necesariamente es reversible, pero sí es de alguna manera manejable, ¿no? Si lo buscamos manejar, y desde luego la pantalla más accesible por la capacidad de movilidad que tiene, pues es el celular. No todos estos son datos de México. Y bueno, ¿no? En general, pues cosas que más vemos, ¿no? Y esto es similar prácticamente en todas las edades, aunque este dato es de niños y de adolescentes, pues así como nosotros, ¿no? Ellos también ven películas, caricaturas, series, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco estos datos de videojuegos. Jalisco también tiene que ver un poco con la población urbana también, tan grande que tiene, con la zona metropolitana, una de las más grandes también del país, pero bueno, somos en Jalisco altos consumidores de videojuegos. Y aquí lo interesante, no solamente que somos altos consumidores de videojuegos, sino qué tipos de videojuegos, ¿no? Que la mayoría de los videojuegos más consumidos son videojuegos que tienen algún, ¿no? Pues algún tipo de violencia, ¿no? No necesariamente el tener pelea, batalla o lucha es algo negativo, pero bueno, es algo que está ahí y que es probablemente lo que causa más interés, ¿no?, en las personas. Luego aquí también en esta tabla, en esta gráfica, perdón, un dato que me parece muy interesante es la hora en la que están jugando, ¿no? Y desde luego, bueno, el rango de la noche, ¿no? Bueno, a las 6 de la tarde todavía es bastante salvable, ¿no? Pero si confrontamos esto con todos los estudios científicos, ¿no?, y psicológicos, que nos dice que antes de dormir tenemos que desdosificar el uso de nuestra pantalla para fomentar un mejor sueño, eso es muy relevante por la edad en la que están los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, sin embargo, también obviamente tiene que ver con que ya hasta ahora están ya más despejados, ¿no? Ya cenaron, ya están más cercanos a la hora del sueño, ¿no? Se entiende, solamente hay que cuidar esto, ¿no? Y a mí el dato de la madrugada también es un dato que me consterna, es decir, es cierto que a veces no solamente se pueden estar alterando sus horas de sueño, sino que se pueden estar despertando o que pueden incluso a tener ya indicadores de insomnio, ¿no? Por estar jugando videojuegos. Y además, aquí me gustaría solamente breve detenerme en dos números, ¿no? Desde luego, el lugar más usado, ¿no?, para Internet es la casa, y más en los años de pandemia, ¿no? Estos son datos de hace 2 años, pero seguramente estos datos crecieron. Y un dato que me parece muy importante que conozcamos, porque también ese dato tenemos que saber, digamos, contextualizarlo en nuestra casa, es que, sobre todo, ¿no?, teniendo un aparato, prefieren usar Internet estando solos, ¿no? Y no necesariamente eso es automáticamente un problema, pero sí es un indicador que nos debe, pues, lanzar alertas, ¿no? A veces, obviamente, como decía el papá que abrió el micrófono, lo tienen que usar solos porque están haciendo tarea, desde luego, ¿no? Pero no todo lo tienen que hacer solos, que es un poco a lo que me voy a enfocar aquí, ¿no? A qué tipo de actividades y para qué contextos. Bien, y entrando en tema, ¿no?, una cosa de la que no me quiero tampoco olvidar es que, para bien o para mal, vivimos en una época de los datos, ¿no?, de la inteligencia de los datos y de los algoritmos. ¿Y esto qué tiene que ver con esto, no? O sea, ¿por qué es importante el algoritmo? Porque desgraciadamente, y esto pasa con cualquier persona, el algoritmo decide por nosotros. Por ejemplo, ¿no?, yo hice una pequeña búsqueda, ¿no?, y a mí Netflix puse literal, ¿no?, series de adolescentes en Netflix, y me aparecen estas y me aparecían otras, ¿no? Pero esto es lo que me aparecía en las primeras pantallas. Yo honestamente no sé si todas estas series sean para adolescentes, pero estamos dejando
que una maquinaria de datos esté decidiendo por nosotros. Y nosotros necesitamos enseñarle a la maquinaria de datos a trabajar por nosotros y no al revés. Y me parece que como educadores no estamos dimensionando esto, porque prácticamente estamos consumiendo lo que nos dice una base de datos que consumamos. Y eso nos quita de alguna manera voluntad y autonomía en nuestra decisión. Y eso no es una cosa menor, porque prácticamente, ¿no? Esto puede ser, ¿no?, muy beneficioso, obviamente es muy confortable, no tengo que buscar, me están diciendo, pero eso también puede ser muy peligroso, y no hablo solamente del tipo de contenidos, no me refiero a eso, me refiero a que estamos teniendo un conocimiento de la realidad sumamente limitado y sumamente sesgado si dejamos que esto ocurra. Entonces, no hay que pasar desapercibido, ¿no?, que además de todo, ¿no?, en el consumo que hacen, ¿no?, nuestros alumnos, nuestros hijos, de Instagram, de TikTok, de las redes sociales que consuman y de las plataformas, hay algo, porque además ni siquiera es un alguien, es un robot que les está diciendo que consumamos. Entonces, no podemos dejar que nuestro rol educativo lo estén quitando ahora también robots, ¿no? Esto es algo de lo que sí quiero dejarlo es alerta, ¿no? Lo mismo pasa en YouTube, ¿no? Además, también otra cosa que no estamos alcanzando a dimensionar es la publicidad. No solamente estamos consumiendo contenido, sino publicidad, y los estímulos de publicidad generalmente nos llevan a comportamientos, ¿no?, de necesidad de compra, de necesidades aspiracionales que no necesitamos, y menos en la edad adolescente se necesitan. Y desde luego, ¿no?, con las sombras también vienen luces. O sea, es cierto que Internet ha servido para muchas cosas, no solamente en este caso a los adolescentes, también nosotros podemos encontrarlo, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente el tiempo de mayor encierro en la pandemia hizo patente esto. Prácticamente nuestra vida social se trasladó a las pantallas. Y esto de alguna manera nos demuestra que podemos seguir siendo humanos, ¿no?, y tener un sentido de relación con el otro con esta mediación, ¿no? Y eso además en la etapa adolescente se vive de manera muy patente, porque para los adolescentes Internet es su espacio vital, no es otra cosa, es su espacio vital. O sea, prácticamente para ellos lo virtual y lo real está ubicado en la misma dimensión. Y luego, ¿no?, también en ese sentido, además de Internet, y aquí también quise dejar espacio para los videojuegos, bueno, finalmente también tienen, ¿no?, características positivas, ¿no?, porque pueden ser, además de experiencias de juego, pues pueden también reforzar algunos comportamientos, y ojo con la palabra reforzar, ¿no?, algunas cosas, no darlas automáticamente, pero sí reforzarlas si están bien llevadas, ¿no? Incluso cierta estimulación cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que sí es muy cierto es que el impacto positivo de cualquier cosa que usemos, ¿no?, en una plataforma o al jugar un videojuego es o sucede en función de el tiempo de exposición y también el entorno de las personas. Si estamos en entornos educativos positivos, generalmente incluso los gustos que tengamos, ¿no?, de buscar ciertos contenidos serán mucho más positivos que si no. Si nos sentimos muy solos, si nos sentimos muy aislados, si estamos en un contexto de mucha violencia, si estamos en un contexto en el que no tenemos referencias positivas, probablemente nos dejemos llevar y busquemos ciertos estímulos que no serán los mejores, ¿no?, para nosotros, hablando de los adolescentes, ¿no? Entonces, bien, un poco ya empezando, ¿no?, en las recomendaciones. En nuestro rol de educadores hay cosas en las que sí o sí nos tenemos que fijar. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de los videojuegos, luego ya me voy a meter con cosas más de redes sociales y demás, pero esto también aplica a las redes sociales, ¿no?
El contenido, sí tenemos que saber qué cosas están viendo nuestros hijos o qué contenido, o qué, digamos, qué tipo de videojuegos están jugando, tenemos que conocerlos. Y tenemos incluso que prohibírselos o no según la regulación que haya, ¿no? De estos videojuegos o de estos contenidos. Tenemos que saber qué tipo de motivación promueve el videojuego, por qué les motiva eso. Luego, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, tenemos también que saber cuál es el papel de fracaso que con el videojuego se estimula, ¿no? Generalmente es muy negativo, ¿no? Y luego también qué tipo de competencia y colaboración propicia el videojuego. Bien, un poco en el plano, ¿no? De cómo son nuestros alumnos o nuestros hijos adolescentes. A ver, no se saben autorregular. Necesitan alguien que les ayude a autorregularse, sus profesores, sus padres o sus papás. Luego, tienen una visión mucho más positiva e ingenua de los posibles riesgos que pueden tener en general en las redes sociales. Me parece que esto obviamente también depende de cada niño o de cada adolescente, pero en general van a tener una visión mucho más positiva, ¿no? Entonces, generalmente también a diferencia de nosotros y más por la pandemia, ¿no? Repito mucho la pandemia porque hay ciertos hábitos que alteró la pandemia y en ese sentido sus contextos para relacionarse sí empezaron a ser más restrictivos, ¿no? Porque además no pueden salir de su casa generalmente solos, ¿no? Luego también los adolescentes son muy vulnerables y necesitan siempre un apoyo adicional educador. Generalmente en el mundo actual se exponen continuamente a expresiones de odio, ¿no? De odio y no necesariamente un odio, digamos, o una violencia suprema, pero sí sí reciben muchos estímulos negativos ellos o indirectamente, ¿no? Viendo, ¿no? Estímulos negativos hacia otros. Luego también, para ellos Internet es una forma de desarrollar su creatividad y pues no saben limitarse, ¿no? Internet les da sentido de pertenencia, el espacio virtual también les da oportunidad de sentirse alguien, ¿no? Probablemente alguien más popular, alguien más exitoso, porque además con esta necesidad que tienen de pertenecer, todavía los espacios virtuales son más relevantes, ¿no? Y el mundo digital impacta en su personalidad y en las relaciones sociales que establecen con los otros. Y además, si no están en Internet, los adolescentes prácticamente sienten que no existen, ¿no? Para su mundo social. Y en general son muy impulsivos, no piensan mucho en lo que hacen en Internet, ¿no? En qué información comparten, con quién la comparten. Cada vez me parece que hay más conciencia de esto, pero de todos modos falta todavía bastante conciencia, ¿no? Bien. Y aquí pasamos un poco, ¿no? A entender por qué a ellos y también a nosotros nos gusta tanto estar en las plataformas digitales. Podemos, ¿no? Perder sin darnos cuenta a veces una hora en Instagram, ¿no? O tantos, ¿no? O tanto tiempo en TikTok, o ver, ¿no? De corrido 5 episodios, es decir, hay una suerte de compromiso de estar ahí que no es necesariamente conscientes, ¿no? Y aquí viene este concepto que se llama engagement, que no me voy a detener mucho, pero nosotros siempre que estamos consumiendo un contenido en una plataforma digital, vivimos experiencias de motivación, también generamos cogniciones, pensamientos, ¿no? Tenemos o desarrollamos emociones, ¿no? Cuando algo nos impacta, nos gusta, nos hace llorar, es decir, ese involucramiento es muy estimulante en términos cerebrales, por eso pasamos tanto tiempo y queremos quedarnos, por eso cuando vemos un post, ¿no? En Facebook sobre algo que no nos parece, nos enganchamos, ¿no? Y queremos replicar y llegamos a pleitos desmedidos por tonterías, es decir, porque hay generalmente, ¿no? Un enganche muy emocional a esto. Si nosotros lo vivimos, la magnitud en la que lo viven los niños y los adolescentes es mayor sin darse cuenta de eso. Y otra cosa que también ocurre es que
consumir contenidos en plataformas digitales no solamente sucede mientras los estamos consumiendo. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo que si no estoy consumiendo Instagram, sigo consumiendo Instagram? Pues sí, porque generalmente las personas tenemos un deseo, ¿no? De ver, por ejemplo, ¿no? Alguna serie, de continuar pasando, ¿no? O de ver lo que hizo lo que está haciendo fulanito en sus vacaciones. O sea, desarrollamos pensamientos previos, obviamente durante, lo cual nos lleva a estar mucho tiempo ahí, y también después del consumo nos quedamos pensando en algo. Veo en Instagram que, ¿no? Una chava que se estaba maquillando y ya quiero comprar ese maquillaje, me dan ganas de comprarlo, o veo el restaurante y ya quiero ir a ese restaurante. O sea, buscamos también, ¿no? Está promoviendo cierto comportamiento en nosotros, y esa estimulación es mayor en los niños, entonces, y en los adolescentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros tenemos mucha atención e inversión emocional cuando estamos consumiendo contenidos. Estamos teniendo, digamos, una transferencia continua de razonamientos y de sentimientos que generalmente son estimulantes, generalmente son positivos. No queremos pasar tiempo en redes sociales o en plataformas para sufrir generalmente, porque incluso si queremos ver una película de terror, ¿no? O algo, ¿no? Que nos cause angustia, es porque encontramos algún tipo de placer en eso, ¿no? Entonces, en concreto, a lo que voy con un poquito de explicación teórica es que nosotros buscamos consumir contenido para sentirnos conectados con algo. Y aquí viene un punto importante de reflexión. Si estamos buscando pasar mucho tiempo, ¿no? Consumiendo plataformas para sentirnos conectados con algo, es que estamos encontrando más conexión emocional en la pantalla que fuera de ella. Y eso sí es un reto educativo, porque digamos, esa estimulación, ese interés, esa motivación sucede porque hay otro, digamos, en su ambiente externo no existe esa estimulación, o no existe la estimulación suficiente. Entonces tenemos que aquí vienen dos primeras reflexiones. Una, poder pensar por qué existe más estimulación, ¿no? A estar conectados ahí en una pantalla. ¿Qué estamos haciendo para que esté sucediendo eso? Y luego, ¿cómo podemos aprovechar educativamente mejor esa estimulación con la pantalla? Porque eso sí nos puede dar ciertos beneficios también educativos, entonces también hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar el potencial educativo de las plataformas. ¿Cómo? ¿No? Hay algunas maneras, yo aquí voy a presentar algunas, ¿no? De entrada, tenemos que, y esto seguramente ya lo hacen, y si lo hacen, los invito a que lo diversifiquen y a que también, digamos, lo lleven, ¿no? O lo conduzcan a propósitos educativos que tengan ustedes, pero en general, el tiempo familiar y el tiempo, digamos, social que podemos pasar con nuestros hijos puede ser también en algunas ocasiones mediado por una pantalla, y no solamente por ver Spider-Man juntos y jijiji tal y pasarla bien, no. Está comprobado, y esto es por ejemplo, yo lo he investigado, ¿no? En una investigación muy larga que hice sobre Netflix, y está completamente comprobado, ¿no? Y yo misma lo comprobé, que generalmente ver contenidos con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros alumnos también a veces, ¿no? Como parte de las tareas que dejamos, facilita generar temas de conversación sobre temas importantes para ellos. Y esto es una noticia que no sé si es buena o mala. A mí me parece que es que hay que sacarle el provecho, ¿no? Y el beneficio. Hay muchos temas que les preocupan a nuestros hijos, que están en su cabecita, que están en su corazón, que vamos a poder llegar a entenderlos y conversarlos con ellos si primero lo hacemos, ¿no? Abriendo la puerta, viendo algún contenido que hable sobre eso.
nuestros hijos como nosotros tienen angustias sobre el mundo, tienen intereses sobre el mundo, tienen preguntas y cuestionamientos. Una manera de encauzar esos cuestionamientos que tienen sobre cosas sencillas o cosas muy complicadas pueden ser a partir de la mediación del contenido que estén viendo, ¿no? Esto también se puede aplicar con las redes sociales, ¿no? A partir de, por ejemplo, ver, ¿no? Lo que hace una TikToker, ¿no? Poder establecer a lo mejor a partir de eso preguntas y cuestionamientos con ellos. Por qué te gusta? ¿Por qué tal? ¿Qué te estimula? ¿Qué piensas sobre esto? Nosotros podemos conocer lo que piensan preguntándoles lo que piensan sobre algo que vimos juntos o que acabamos de ver juntos, ¿no? Porque es posible y deseable este tipo de acciones en familia. Y esto es literal palabras de, bueno, no literal, esto obviamente yo lo acomodé, ¿no? Pero esta es una investigación que estuve haciendo con más de 700 adolescentes, donde les preguntaba, ¿no? Que en este caso la hice sobre Netflix, podría utilizarse para cualquier otra, ¿no? Y a mí me pareció esto sumamente importante. El contenido de Netflix inspira aspectos de mi vida, ¿no? Obviamente diferentes contenidos, ¿no? Pero ellos ven ahí porque se inspiran sobre cosas que les interesan a ellos, que les gustan, que les emocionan o que les preocupan. El contenido de Netflix me hace pensar de nuevas maneras, me da herramientas para conversar con otros. Muchas de los detonantes de conversación para ellos son a través de las redes sociales. Creo que puedo aprender cosas viendo Netflix. Eso también ocurre con YouTube, por ejemplo, y también puede ocurrir con Instagram o con TikTok. En alguna situación he usado contenido visto en Netflix para argumentar o discutir algo. Es decir, fíjense cómo estas redes sociales están prácticamente o de manera transversal cruzando muchas de los aspectos de la vida de los adolescentes. De tal manera que los catapultan en su vida social, ¿no? O que para ellos es un ámbito incluso de decisión de si pueden ser o no amigos de otra persona, ¿no? O de si tienen algo en común con otra persona. Entonces, los usos educativos, ¿no? Más inmediatos, ¿no? Que podemos tener y que además no solamente inmediatos, sino que además podemos aplicarlos para muchísimos temas, es que nosotros podemos utilizar plataformas digitales, llámese streaming u otras plataformas y redes sociales para conocer y comprender su contexto cercano y lejano. A nuestros adolescentes les está interesando mucho entender el mundo, un mundo que es muy complejo, un mundo que es muy volátil. Nosotros lo estamos viviendo como adultos y es así, imagínense para ellos, porque la incertidumbre está prácticamente en todas las acciones de su vida presente y futura. Utilizar plataformas también puede ayudar a que nuestros hijos y nuestros alumnos tengan experiencias de juicio y de reflexión. Desgraciadamente, no los vamos a llevar ahorita a la reflexión muy fácilmente a partir de una pieza escrita, o no inmediatamente, pero sí a través de una serie, o sí a través de analizar algún post de alguna red social. Luego también podemos entrar a sus emociones, si los acompañamos, ¿no? O si mediamos esto a partir de algunos contenidos, o que obviamente elijamos nosotros o que los veamos con ellos para entender por qué los emocionan o por qué los llevan a tener algún tipo de, pues sí, de experiencia afectiva, ¿no? Y también, desde luego, el acompañamiento y la socialización. Probablemente algunas de las más importantes pláticas que tengamos con nuestros alumnos o hijos ahorita sean a partir o poniendo como pretexto alguna serie o alguna película. Y eso no es negativo, eso lo tenemos que aprovechar, está ahí. Entonces, pero sí tenemos que aprovechar, y si es nuestra labor, lo que pasa posteriormente. Es decir, no nos podemos quedar en eso, ¿no? Bien, no me voy a detener mucho en esto, ¿no? Es claro que existen riesgos asociados al consumo, ¿no? De Internet en general. A mí me preocupa, ¿no? Creo que hay algunos, y esto sería otra plática, ¿no? Hablar de temas como el ciberbullying y todo esto, pero a mí me preocupa mucho lo que les decía al inicio.
que estamos dejando mucho nuestros rastros de datos, y eso en el caso de los adolescentes es todavía más preocupante. Entonces, ese es un foco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en la casa va a estimular que haya más experiencias positivas o negativas cuando se utiliza Internet en general? Primero, las normas de casa y de la escuela, un poco la preocupación que decía el papá, ¿no? A ver, en casa tiene que haber espacios y tiempos. Espacio es lo más importante. Y tiempos obviamente tendrán que estar mediados pues por las actividades que se tengan que hacer, ¿no? Y creo que también estos espacios tienen que ser más sociales que individuales, por lo menos hasta determinadas edades. Luego, otro tema del que no estamos hablando ni en las escuelas ni en las casas, es que nosotros asumimos que por tener un celular tenemos habilidades mediáticas y a veces ni los adultos las tenemos. No sabemos detener nuestro uso, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Porque nos podremos quedar aquí mucho tiempo. No estamos mediando nuestra utilización, por ejemplo, de grupos de WhatsApp. No sabemos cuándo parar una conversación en línea. Estamos pasando mucho tiempo compartiendo cosas que no sabemos si son reales o no. Es decir, eso apela a que tenemos bajas habilidades mediáticas. Si nosotros no somos capaces de tenerlas, los adolescentes menos. Y estas tenemos que enseñarlas. O sea, o sea, parece que todo mundo sabemos ver películas y sabemos ver series nomás porque están ahí. Para eso también se tiene que enseñar. Tiene que haber espacios educativos en las escuelas y en las casas donde, lejos de prohibir, podamos aprender a ver cosas y generar juicios críticos sobre lo que estamos viendo. Tenemos también que saber que cada hijo y alumno que tenemos tiene necesidad de límites distintos por la personalidad que algún adolescente tiene. Probablemente necesita una limitación mayor de jugar determinados videojuegos. Porque puede tener, no, o lo contrario, ¿no? Hay niños que ni siquiera les llaman la atención, ¿no? Entonces, no todos necesitan las mismas reglas. Es importante no tener muy claros cuáles son las oportunidades de uso o de castigo, la exposición a sitios, digamos y esto no vamos a poder controlarnos nosotros. Lo que nosotros sí les podemos enseñar es aprender a ser cautelosos, porque en algún momento se van a enfrentar a un sitio negativo, a un sitio que tenga pornografía. Es decir, en algún momento va a pasar eso, no vamos a poder, o sea, no hay control parental que funcione al 100%, pero sí tenemos que estar atentos y sobre todo entender que conforme, digamos, seamos sensibles, ¿no? A esa necesidad de atención que veamos, a esa necesidad, digamos, de acercamiento o simple cercanía, o a qué tanto tienen o no desarrolladas habilidades afectivas, es que necesitamos mediar la manera en la que utilizan la tecnología y las plataformas. Luego, bueno, desde luego, ¿no? Tenemos que entender que a las niñas les estimulan algunas cosas más que otras, ¿no? Que obviamente cada adolescente tiene problemas socioemocionales distintos, ¿no? Que tienen una capacidad distinta y que desde luego lo más importante es tener claro que nosotros les tenemos que dar un modelaje, tanto padres como profesores, y que también no podemos controlar lo que pasa en el entorno, porque claro, si en el entorno todo el mundo está viendo X serie, ellos la van a querer ver. Y hay que saber por qué la están viendo, ¿no? Por ejemplo, yo he preguntado en las prepas y me dicen, bueno, una de las series que más están viendo es Euforia, y yo me quedo con los ojos cuadrados. Los papás saben digamos, lo que hay en Euforia, ¿no? Habría que ver un capítulo con ellos, ¿no? Para poder, y habrá también que en clases estimular la conversación sobre este tipo de contenidos. Y luego también, con esto voy a finalizar porque me gustaría dejar tiempo para dedicar, es que nosotros tenemos la obligación de cuestionarlos a ellos sobre su consumo y tenemos que detonar preguntas. Detonar preguntas es la manera más sencilla de enseñar a una persona a pensar. Y nuestro objetivo tiene que ser ayudar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a pensar. Y nosotros también nos tenemos que hacer esas preguntas.
hay que generarles preguntas sobre por qué quieren. Aquí estoy poniendo una serie de preguntas, pueden ser las que sean, ¿no? ¿Por qué estás usando esto? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te estimula de esto? Si recibes, por ejemplo, ¿no? Una petición específica en internet, ¿qué harías? Si te pide tu novio o tu novia que le compartas una foto, ¿qué harías? O sea, tenemos que plantearles esos escenarios sin que nos dé pena, ¿no? ¿Qué te haría enojar? ¿Qué te haría enojar mucho, no? Si te molestan en una red social. ¿Qué es lo que te causaría más frustración? ¿Qué no? Un poco estimular. Ellos tienen esas respuestas y nosotros tenemos que ayudarles a que tengan esas respuestas o que por lo menos sepan hacerse las preguntas. Frente a lo anterior, ¿no? Y con esto, aquí, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, a lo mejor igual se los mando después con Ireri, algún test. Hay un test muy interesante que nos ayuda a darnos cuenta como papás cuál es nuestro nivel de control con la utilización en general de medios de comunicación y de Internet. Generalmente hay estos 4 estilos. No sé, algunos se podrán ubicar en uno u otro. Soy el papá o la mamá que controla muchísimo, ¿no? Que controla y controla y controla, pero no soy capaz de ser empático. Tengo un estilo permisivo y al contrario, no tengo idea ni me importa, ¿no? O el negligente sería más bien ¿no? El que no me importa, o permisivo, ¿no? Sino que sí le digo que sí a todo, ¿no? Si me pide comprarle este videojuego, se lo compro, si me pide, etcétera, etcétera. O tengo un estilo balanceado, que es el ideal, ¿no? Que es empático, ¿no? Que se trata de poner en un poco entender, ¿no? Los intereses y las emociones, pero que es demandante, es decir, que sí busca tener un control, ¿no? Y algunas pautas para ustedes. Hay que tener normativas claras. Las normativas pueden cambiar, pero hay que tenerlas claras primero, ¿no? Y hay que cumplirlas. Hay que hacerles preguntas abiertas sobre su vida en las redes sociales. Hay que poner mucha atención en cambios de conducta, porque pueden estar estimulados sobre algo que les está pasando en redes sociales. Luego, otra cosa de la que no hablamos, y como les decía, esto puede ser contenido de otra plática. No podemos quedarnos nunca indiferentes ante una situación de bullying o de molestar a otras personas, y para eso nosotros tenemos que reflexionar si somos los que molestamos también, ¿no? Entonces, tenemos que propiciar siempre comportamientos positivos hacia lo más desfavorecido, hacia las víctimas. Luego tienen que aprender a poner límites y para eso nosotros se los tenemos que enseñar. Y tienen que aprender a poner las mismas configuraciones que nosotros e incluso el doble de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo hacer las dobles configuraciones en nuestras redes sociales, incluso para que no nos hackeen, ¿no? Pero eso también lo tienen que aprender a hacer ellos. Y tenemos que aconsejarlos, aunque les enfade y digan, ay, papá, eso yo lo sé mejor que tú, igual hay que hacerlo con ellos. Y hay que ser conscientes de que tenemos que educar en un mundo hipermediatizado y líquido. Ese es el mundo que nos toca vivir ahora. O sea, esto ya está aquí, es decir, somos una sociedad de las pantallas. Y cuanto menos lo aceptemos es mejor, pero tenemos que aprender obviamente a utilizarlo, porque lo digital prácticamente ya incluye casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y para eso no hay reversa, pero para lo que sí hay reversa es para aprender a gestionarlo y para aprender a tener más inteligencia emocional, autodisciplina y predisposición a utilizar mejor las pantallas. Y finalmente, este es un modelo que más o menos yo he ido creando para educar en el uso de la tecnología, que tiene algunos pasos. La tecnología no se empieza a usar solo de dar reglas, se empieza a usar a partir de tener una conexión emocional o de intentar tener una conexión emocional. Luego, ya que se parte de la conexión emocional, controlar el comportamiento o modular,
ser respetuoso de la individualidad según la etapa y la edad de nuestros hijos, ser modelos de comportamiento y prevención, ¿no? Entonces, primero tenemos que dialogar sobre los contenidos que les gustan, las redes sociales, el tiempo que están pasando, es decir, tenemos que dialogar sobre esas cosas para entenderlas y ser empáticos, pero luego para generar normatividad. Tenemos que tener procesos de autoeducación tecnológica nosotros para poder también modelarlos con nuestros hijos. Códigos y controles parentales según nuestros estilos de autoridad, ¿no? Y esto es diferente en cada familia, pero sí tenemos códigos, no celulares en la mesa, no pantallas después de tal hora, el fin de semana solamente tantas horas, y nosotros tenemos también que adecuarnos a esas mismas reglas, y ante el incumplimiento de algo o ante el castigo de algo tenemos que asumirlo, ¿no? Entonces, luego pregunta me la hacen mucho, ¿no? Y luego está pasando, obviamente, que los niños tienen más de una cuenta, ¿no? De TikTok o de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, no, eso no lo vamos a poder evitar, pero desde luego sí podemos tener una relación cercana con ellos, ¿no? Y nos podremos eventualmente también un poco enterar de eso, ¿no? Pero si vamos estableciendo de alguna manera una relación de confianza, ¿no? Y tampoco no de sobreacoso en redes sociales si los tenemos si nos tienen en nuestras redes sociales, ¿no? Si nos hacen el favor de tenernos. Una relación bastante, ¿no? Al margen para que no se sientan ahí como observados, ¿no? Todo el tiempo. Y finalmente tenemos que aprender a explorar y a celebrar y aprender de ellos en el uso de la tecnología. Y tenemos que emocionarnos, ¿no? De que nos compartan, de que quieran ver alguna serie o alguna película con nosotros. Tenemos que verla aunque nos aburra hasta el máximo. Y tenemos que incentivar reflexiones y conversaciones a partir de eso también. Y yo los invitaría finalmente a que revisen ustedes también sus hábitos tecnológicos, a que revisen qué es lo que les gusta consumir y por qué, porque eso les puede dar también muchas respuestas para ser mejores educadores. Y también, obviamente, para mostrarlos, digamos, de alguna manera, saber si estamos teniendo como adultos comportamientos positivos y regulados, ¿no? Al utilizar la tecnología.